Ahora bien, pasa lo siguiente, si no damos una buena dirección al conocernos a nosotros mismos, nos vamos a bloquear, van a comenzar las iras, van a comenzar las angustias, los rechazos hacia sí mismos o los prejuicios o enjuiciarnos por el temor a regresar a nuestro pasado, a encontrarnos, porque muchas veces es difícil hacerlo, es difícil encontrarse y es ahí donde necesitamos de la ayuda de un terapeuta. ¿Para qué? Para que nos dé el camino para sanar. Y de otra manera no lo vamos a hacer. Creo que lo que estás diciendo va en dirección a lo que pasa en el sistema actual de mercado, ¿sí? A ver, así como, tomando un poco a Bauman, estamos llenos de vínculos líquidos, que era lo que hablábamos recién, ¿no? De la sociedad líquida, que es todo efímero, que hay mucha imagen detrás de los vínculos, es pura imagen del vínculo y detrás pasan otras cosas, ¿no? Las relaciones de bolsillo, habla Bauman, que se tiene por ahí relaciones que se las saca cuando se las necesita del bolsillo y cuando no se las guarda, bueno. Yendo en consonancia un poco con esto, creo que la vida cotidiana de cada sujeto, al estar en un mundo líquido, no solamente en cuanto a las relaciones, sino también en cuanto a la forma de vivir, hace que uno le quede cómodo el sistema capitalista, cómodo no en el sentido de salud, cómodo en el sentido de escaparse del propio sufrimiento. Entonces, uno está tan distraído en lo de afuera que cuando tiene que mirarse hacia adentro se le genera un problema gigante. Pasa mucho en consultorio que llega el paciente X no importa, llega un paciente con determinada patología, ¿no? Con lo urgente, el motivo de consulta, como le decimos. Llega con el motivo de consulta que es lo urgente. Entonces, uno trabaja sobre lo urgente, levanta el motivo de consulta, o sea, soluciona eso, y cuando tiene que empezar a indagar un poquitito en el mundo interior, en la historia, en aquellas cuestiones que al paciente lo hacen sentir, que lo hacen movilizar, la mayoría se va. Te dice, no, ya solucioné lo que vine. No, sí, pero lo que vos solucionaste es un emergente de tu historia, de tu falta de, por ahí, elaboración de algunas cuestiones internas. Y ahí se van, se escapan. Ahí hacían ejemplos el domingo pasado en clase y me decían, es que el psicólogo se va metiendo en la mente de las personas. Entonces, al meterse, llega a un punto en el que uno ya no se siente cómodo. ¿Por qué? Porque yo no espero que la otra persona me diga qué es lo que yo vi o qué es lo que yo pasé. Y no es que uno sea un adivino, sino es parte de la experiencia y parte de los estudios los que nos llevan a eso. Ahora bien, no podemos presionar al paciente a que se quede en la terapia. No, porque muchos pacientes lo que hacen es irse y decir, yo no vine para que me dijeran esto, o yo no vine por ese problema, o yo ya solucioné, como decías, mi problema, entonces ya me puedo ir. Pero entonces no terminas de sanar. Y al no sanar lo pasado, tenés la posibilidad de volverla a repetir. Tal cual, tal cual. Lo no elaborado suele aparecer como síntoma. Al más tarde o más temprano, al poco tiempo, va a resurgir. Y resurge de una manera más fuerte, con más poder. Tal cual, sí, 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 sí. Sí, el retorno vuelve con más fuerza generalmente. Es real esto que decís, cierto, se ve en consultorio. Sí. Después, otra cuestión en relación a esto que estás diciendo, María Luisa, es esto de, a ver, el paciente empieza a trabajar y por ahí te dice esto de que nos metemos en su cabeza. Me quedé pensando en esa frase, me pareció re interesante. Y por ahí el paciente dice, ¿cómo me vas a decir esto? Y en realidad, lo que uno le está diciendo al paciente no lo inventa uno. Uno trabaja con el contenido exclusivamente que le da el paciente. Uno no inventa nada nuevo. Esto está bueno aclarárselo a los pacientes. Uno hace señalamientos sobre la historia del paciente, sobre lo que el paciente cuenta. No es que somos magos o adivinos. Y es que esto es la confusión de las personas. Piensan que al llegar a la consulta el problema se soluciona en un chasquido. O el problema
tiene que darse solución, sea, como que uno tiene una varita mágica para decir, San, se acabó. Y eso no es así. Ir a terapia es un proceso al que uno se somete voluntariamente porque va en busca de un cambio. Ahora, ese cambio viene acompañado con el deseo de cambio, con el deseo de superación, con el fortalecerme y resurgir como el fénix, resurgir de la ceniza. Pero si no estamos dispuestos a hablar con la verdad, a nuestro terapeuta no estaremos haciendo nada. Porque pasa que el paciente se queda con ciertas situaciones. Entonces, cuando no encontramos la coherencia, comenzamos a indagar. Y es ahí donde ellos de alguna manera se incomodan. ¿Por qué? Porque no es fácil tratar de esconder algo y que esta persona te diga, pero ¿qué pasa? Entonces, si estás luchando por no decirlo, es normal que te incomoden, pero si no hablamos con la verdad, no podremos solucionar. Me parece muy importante todo esto. Mira, lo que decís, quería recortar algunas palabras, algunos conceptos. La palabra proceso, fundamental. Cuando uno comienza a ir al psicólogo, el proceso es lo que va a dar frutos. No hay que pensarlo como un éxito o fracaso en torno al sistema capitalista, ¿no? Que uno contrata, no sé, 4 sesiones y ya pretende resultados. No, no, no. Esto es un proceso interno. Rompemos con el tiempo cronológico del reloj. Son tiempos internos de cada paciente. Cada uno va a tener su proceso de tratamiento, ¿sí? Según sus propios tiempos internos. Eso por un lado. Otra palabra, deseo de tratamiento. Ir al psicólogo no es algo fácil, ¿sí? Ir al psicólogo duele, cuesta, da trabajo. Es un proceso interno de desgaste realmente, que tiene sus frutos porque es algo que nadie te va a dar. Es el crecimiento interno. Es lo que uno logra en su espacio terapéutico. Es único, propio de cada uno. Y es maravilloso eso. Cuando un paciente empieza a tener logros internos durante el proceso terapéutico, la satisfacción que siente es única. ¿Mm? Esas palabras me parecieron importantes. Esto es un mate. Esto es un mate. No sé si toman allá. El mate es una infusión que tiene yerba mate, se toma con agua caliente a 90 grados y digamos es estimulante, tipo el café. Café sí toman. Ya, no lo conocía. Ahora bien, muchas personas llegan con la idea y dicen, yo ya pasé por tantos psicólogos y no me dieron solución. Pero es que el psicólogo no te va a decir lo que vos querés escuchar. El psicólogo te va a decir la verdad. Y con esa verdad es que van a trabajar. Entonces, cuando no nos parece, cuando no nos gusta, cuando no es de nuestro agrado, decimos el psicólogo no sirve. Pero no hacemos conciencia que esa persona me estaba diciendo lo que yo necesitaba. Lo que sucede, es interesante cómo utilizas la palabra la verdad, ¿no? Me pareció interesante. En realidad, creo que lo que el paciente no tolera escuchar es que le digan la verdad de su discurso. O sea, cuando uno hace el recorte, porque lo que hace el psicólogo no tiene nada, o sea, es interesantísima la escucha que tenemos, ¿no? Uno va escuchando el discurso y va registrando en la mente, haciendo recortes. Y en base a esos recortes, uno empieza a señalar. Y en esos señalamientos, el paciente escucha verdades que no quiere escuchar. Ese es el proceso que hacemos generalmente. Sí. Y esto que vos decías también hace un ratito, de que hay pacientes que quieren ocultar determinadas cuestiones y que el psicólogo se da cuenta. Algo a señalar que me parece importante es ¿a quién le está ocultando realmente el paciente? ¿A quién le está ocultando algo realmente el paciente? ¿Al psicólogo o a sí mismo? Pues se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo porque son cosas que uno intenta que nuestra mente no esté, pero estamos conscientes de que sí está. Pero como no tenemos el valor de enfrentarlo, lo que hacemos es obviarlo, darlo porque eso no pasa.
Cuando vamos en la búsqueda de ocultar, eso va a salir a flote siempre. O sea, una verdad o algo que ocultamos no siempre va a estar oculto, ya sea con nuestros gestos, con nuestras palabras, o de la manera en que nos incomodamos, pues es, es notorio y nos vamos a dar cuenta. Y Como además, psicólogos nos damos cuenta. además, algo importante que el paciente también tiene que entender es que no se tienen que asustar por angustiarse o por sentir el tratamiento. Al contrario, cuando más angustia y más sienten, es que estamos avanzando, porque estamos empezando a desanudar ciertas cuestiones, ciertos complejos emocionales que estaban muy atascados ahí. Pues dentro de mi experiencia no me ha tocado ese paciente que entre en angustia con estas verdades. Ajá. Siempre es como que hay una palabra en la que ellos se sienten satisfechos al final de la sesión, en que aunque ellos hayan tratado de ocultar, pues no se sienten incómodos. Pero sí comprendo y entiendo que van a haber pacientes que van a salir fúricos de la sesión, de la atención. ¿Por qué? Porque esta persona, este terapeuta le dijo aquello que trataba de ocultar o reveló aquello que era lo misterioso, lo oculto, que muchas veces pasa. Y después tenés la otra, esto que estás diciendo, ¿no? Cuando el paciente deposita emociones en la figura del psicólogo. Algo muy interesante porque, a ver, en experiencias en consultorio, cuestiones que han pasado dentro de mi consultorio, pacientes que se la pasan llorando toda la sesión porque se tocó determinado punto de angustia que no podían frenar y uno les da el espacio, se permiten llorar y eso genera muchas veces un avance en el tratamiento. No la angustia de descarga, es la angustia sentida por haber tocado un punto, digamos, importante de su Sensible, historia. ¿Mm? un punto sensible. Exacto, correcto, exacto. Después he tenido pacientes del orden de la histeria, suponte, que se enojan, proyectan en la figura del psicólogo y han estado todas las sesiones calladas, así. Generalmente me ha pasado con pacientes mujeres, así, sin decir una palabra. El psicólogo sostiene y en algún momento empiezan a hablar nuevamente. Es como que proyectan... ¿Y los pacientes en resistencia? Exactamente, exactamente. Hay otros pacientes de resistencia que se sientan, llegan al consultorio y no hablan. Y es bastante difícil. Depende mucho del paciente y del psicólogo poder sostener un tratamiento cuando está el paciente en resistencia. Entonces, muchas veces es difícil. El trabajo del psicólogo no solo es escudriñar, porque muchas veces piensan que el psicólogo es porque le encanta el cuecho, me decían, y yo, ¿le encanta el cuecho? No, no es así. No es que nos guste. Si hay una vida afuera, pero tratamos de dar ese momento para nuestros pacientes. Ese momento se respeta, ese momento solo es del paciente. Exacto. No es un cuento, no es algo que vamos a divulgar. Exacto. Tratar de comprender y entender a la otra persona y saber cuáles son sus afectaciones para poder ayudarla. De lo contrario, no vamos a saber. Es fantástico esto que decís, me encantó, porque lo que estamos haciendo en esta conversación, ahora me estoy dando cuenta, es hablar de qué es ir al psicólogo, ¿no? Está genial. Empezamos con el coronavirus y nos metimos en el consultorio. Mejor, nos estamos refugiando de la epidemia, María Luisa. En el consultorio estamos seguros. Que por cierto no estoy pudiendo ir al consultorio porque estoy haciendo sesiones online, como están cerrados los consultorios, pero bueno, ¿no? El anhelo de volver al consultorio en algún momento. Cuando un paciente entra al consultorio, cuando se cierra la puerta del consultorio, esto lo he escrito en unos textos y vamos a retomarlo en la charla que me parece interesante. ¿El consultorio dónde está? ¿A qué pertenece? ¿Al mundo exterior o al mundo interior? Pues al mundo interior. Ajá, ¿no? ¿y qué tal si te digo que lo pienso distinto? Fíjate. Ajá. ¿Has leído a Winnicott? Sí. Bueno, Winnicott plantea un espacio transicional, que él lo plantea en relación a el espacio transicional, el objeto transicional que se da entre el mundo interno del bebé y el proceso de salida al mundo exterior, que es la separación de la madre con el objeto transicional, el muñeco, bueno. Si uno se pone a pensar,
el consultorio, por un lado, pertenece al mundo externo, porque es un consultorio físico, que al que el paciente acude dentro del mundo externo, pero cuando cerrás la puerta, automáticamente estás en tu mundo interior. ¿Por qué? Porque lo que pasa ahí, como vos bien decías, es un espacio único. Cada paciente que entra al consultorio genera una sesión diferente y única, porque es el despliegue de su mundo interno, de su subjetividad en el consultorio. Entonces, lo pensaba así, el consultorio es como un espacio intermedio que está en el mundo exterior, porque el paciente llega del mundo exterior, y cuando cierra la puerta, queda en un mundo intermedio, está en el mundo interior, ¿sí? Está como un espacio intermedio entre el afuera y el adentro. Ahora bien, todo lo que se desarrolla dentro del consultorio es un paréntesis a la vorágine loca del mundo. El paciente genera herramientas, elabora situaciones emocionales y se lleva del consultorio internamente, muchas veces, cuestiones que en lo posible van a ser aplicadas al mundo externo, en el tiempo que sea necesario, porque todo paciente tiene su temporalidad también de crecimiento. Sí. Entonces el consultorio entraría en un mundo intermedio. Desde lo particular lo pienso así. No, porque, a ver, si fuera solamente en el mundo interior, no estaría en el mundo exterior. ¿Se entiende? El paciente llega... Es que sí lo miraba desde tu punto, o sea, la persona llega y es a donde un desconocido, no es alguien. O sea, ahí entra lo externo. Exacto. Llegas a un lugar que no conocías, a hablar con una persona que no conocía y que muchas veces es lo que necesitas, pero dentro de la atención de la consulta es tu mundo. Exactamente. En este mundo puedes llorar, puedes gritar, puedes desahogarte y lo haces con tu terapeuta, Exacto. que se vuelve parte de tu mundo. Exacto. Lo interesante, vos fíjate, Winnicott planteaba que el niño, bueno, está fusionado con la mamá cuando recién nace el bebé, ¿no es cierto? Entonces es uno con la madre. Ese despegue comienza a hacerlo a partir del objeto transicional, que es la primera posesión, no yo, es el primer objeto en el que el niño inviste como propio. Y eso genera que si yo tengo un objeto propio, ya no soy igual a mi mamá. ¿Se entiende? Bueno, entonces es lo que le permite hacer el paso de su mundo interno al mundo exterior. Mundo interno al mundo exterior. Bueno, el consultorio es al revés. El paciente llega del mundo externo para entrar en su mundo interno y volver a salir al mundo exterior. Es como un tránsito, por eso lo pensaba así. Esto es muy propio de elaboración teórica mía, pero eso lo veo como un espacio intermedio. Sí, de hecho sí se da y pues esto que dijiste en algún momento recién, que el paciente obtiene las herramientas para salir a ese mundo externo y enfrentarse. No es que el terapeuta le va a decir, esto es lo que tenés que hacer. No. Y así lo tenés que hacer. Y muchas personas se equivocan. Muchas personas piensan de que el terapeuta te va a decir de cabo a rabo qué es lo que vas a decir. Y esto no es así. El terapeuta te da herramientas, te facilita las herramientas que con tu relato, que con tu motivo de consulta, que con tu historia clínica le está dando. Y esas son las fortalezas que él descubre para que vos salgas al mundo externo y puedas enfrentarte. Genial. Ya que estamos, derribemos mitos en relación al psicólogo. A ver, ayúdame, yo me acuerdo de estos. El que va al psicólogo está loco. Mentira. Al psicólogo El que va al psicólogo pierde su dinero. Otro. Mentira. Falso. Tal cual. Que vas a ir a que alguien desconocido te diga lo que tenés que hacer. Eso también se escucha mucho, que era lo que recién decías, ¿no? Falso. El psicólogo no le dice al paciente lo que tiene que hacer. El psicólogo interviene, hace preguntas, hace recortes, lo que veníamos diciendo. También he escuchado a los padres o de los mismos familiares que dicen, ya vas años cambiado. O sea, no podemos cambiar a la persona si no quiere cambiar y si él no tiene el deseo de cambio. Exacto. O lo que dicen los familiares de los pacientes, cuando un paciente entra en tratamiento. Cuando empiezan a odiar al psicólogo ya es un buen síntoma. ¿Por qué? Porque cuando los familiares de un paciente empiezan a odiar al psicólogo, significa que ese paciente está empezando a cambiar. Y que esos cambios están impactando muchas veces en una dinámica familiar enferma, disfuncional. Y ese es otro punto. Cuando los niños llegan a consulta,
con algún problema de hiperactividad o de llamar la atención. Y estos son los problemas de los padres, que lo hablábamos anteriormente. Exacto. Y vuelve a salir ahorita. Ujú. Porque los padres no se dan el tiempo de saber cuáles son las problemáticas de su hijo, de saber qué es lo que le está afectando, cuál es el llamado de atención que están haciendo. ¿Le estoy dando tiempo de calidad o solo es cantidad? ¿O es estar yo a la par de él, pero yo con mi teléfono y él con una tablet, él viendo televisión, él en algún juego, le superviso a mi hijo lo que está viendo? Generalmente los niños ¿Qué? denuncian los problemas que hay en la casa, ¿sí? O sea, Sí. Y eso es evidente, o sea, llega el niño con los problemas y te das cuenta que es la familia la que está mal, la familia que está enferma y los padres que no quieren aceptar su falta. el síntoma del niño es el síntoma de los padres, en realidad. Eso es muy psicoanalítico. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Ponemos a ejemplos de consultorio, ¿no? El año pasado me pasó un montón, que llegan madres generalmente a la primera entrevista para pedir consulta por un niño, y entonces, bueno, uno le toma los datos, se sienta la persona, entonces le pregunta por quién pasó la consulta, por mi hijo o hija de tal edad, pirulito, bla, bla. Hablan 5 minutos del hijo o hija y después están 50 minutos hablando de ellos, sin poder frenar. Entonces uno les señala, una vez que está cerrando una consulta, disculpe, ¿usted por quién quiere consultar? ¿Por mi hijo? ¿Y entonces por qué estuvo hablando toda la sesión de usted? Le invito a replantearse a ver quién tiene que venir a este espacio. Algunos o algunas que tienen capacidad de reflexionar y mirarse a sí mismos y decir, sí, la verdad, necesito yo un espacio como este, se animan a comenzar un tratamiento. Otros te dicen, no, o atiende a mi hijo o no vengo. Entonces ya está en el lugar del psicólogo, ¿qué hace? Claro. A mí me pasaba que la experiencia de consultorio, y es que tenía un paciente de que iba con sus avances a grandes rasgos, pero el papá cada vez que llegaba a la consulta a dejarlo estaba más ansioso. Y ¿El más padre o ansioso. el paciente? Entonces el paciente estaba avanzando, Ajá, y el pero el padre padre estaba ansioso. Entonces toca abordar al padre. ¿Por qué? Porque si el paciente está dando, en este caso era un niño, si el niño estaba dando su cambio, si el padre seguía ansioso o con los problemas que traía, el niño iba a recaer. Tal cual. Porque las fortalezas que da la familia, el pilar que era el padre no estaba. Exacto. ¿Y pudiste intervenir ahí? ¿Pudiste intervenir con los Tenemos que padres? trabajar en equilibrio. Muchas veces cuando uno, en estos casos que estás diciendo, le propone entrevista a los padres, algunos padres tienen la apertura como para escuchar cuando uno les pide una entrevista y otros no. Entonces, tenemos que trabajar un equilibrio. Esto no es solo el niño tiene la responsabilidad porque él es el problema, sino la familia se tiene que integrar. Cuando No uno trabaja, somos, no somos seres individuales, o sea, yo no soy individual a mi familia, es que porque las generalmente, emociones o los problemas que yo pueda tener van a afectar a mi familia. Y los problemas que tenga mi familia van a afectarme a mí. tal cual, cuando uno trabaja con niños y adolescentes, trabaja además con la familia, con los padres. Es constante, o sea, uno se centra en el paciente, pero son muy importantes para generar movimientos en los tratamientos, la intervención con los padres, entrevista con padres, entrevista con la madre, con el padre, con quien sea necesario, ¿sí? Con las personas que sean del vínculo cercano de la Ah, crianza de ese niño. exacto, exactamente. Bien. Pero es difícil, las personas en su mayoría no están dispuestas. No, O sea, si el problema lo tiene el niño, es al niño. Yo no tengo nada que ver con él. es que es más fácil poner el problema en el otro, como hablábamos hace un rato, que hacerse cargo uno. Es más fácil decir, Entonces, solucionar el problema de la familia, cambiarme al niño, que decir, ¿qué parte del problema tengo responsabilidad yo desde el lugar de mi padre, madre, no? Lo que sea. ahora vemos de que estos problemas o esta incomprensión
vienen desde nuestros antepasados, de nuestros abuelos, desde nuestros bisabuelos, desde cómo se criaron nuestros padres y qué es lo que nos transmitieron. Entonces, ahora que nosotros somos padres, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? Tal cual. No repetir la historia y no usar la historia previa de un padre o de una madre como justificativo a las falencias de la crianza actual de sus propios hijos. Sí, porque muchas veces decimos, a mí me criaron de esta manera, o yo soy así porque así me educaron, porque así era mi mamá, porque así era mi papá. Pero yo tengo la decisión, tengo el poder de decidir, tengo voluntad e inteligencia propia para decidir, no, yo no quiero ser igual a ellos, yo voy a ser diferente, yo voy a cambiar. Yo quiero algo diferente para mis hijos, para las personas que están alrededor mío y para mí sobre todo. Pero no estamos. Es mejor quedarse en la zona de confort, en la comodidad, en lo que no cueste, en lo que no duele, para seguir. Y eso estamos acostumbrados a vivir de esa manera. Tal cual, y así se repiten las historias, esas son todas las resistencias que nos encontramos los psicólogos. Dicho de otra manera, ser psicólogo no es fácil para todo el público. No es un trabajo fácil como creen. Esto para derribar un poco estos mitos también, ¿no? Que por ahí nos hacen aparecer en las películas de Estados Unidos como que medio se duerme el psicólogo, que anota y que lo único que hace es cobrar dinero. Nada que ver, el trabajo del psicólogo hoy en día es otra cosa.